Bienvenidos, bienvenidas al mundo de Shakespeare en la invención de lo humano. Hoy tendremos una pequeña charla sobre lo que son las claves culturales y qué significan las claves culturales y el iceberg de la cultura. Hace un par de semanas tuve la oportunidad de hacer una conferencia internacional sobre el tema de las claves culturales en la estructura de personajes. Pero antes hablamos sobre las clases culturales en el ámbito social, cultural, como su nombre lo dice. ¿Por qué? Porque cuando hacemos parte o somos emigrantes o nos hemos ido de nuestra propia tierra, pues tenemos una cuestión básica que es nuestra cultura. Por eso hablamos del iceberg de la cultura. Cuando llegamos a un lugar y tenemos la facultad de añoranza, de tener todos nuestros recuerdos ahí vivos, pues es ahí como podemos trabajar hoy, ¿no? Lo que llamamos la estructura de personajes, la creación de personajes a través de las claves, de nuestras claves, ya sea culturales generales de un país, culturales o intraculturales de otro. Cuando llegamos a nivel de migración, a nivel de personas que migramos, tenemos nuestras prácticas visibles. Hablamos de lo que se ve inicialmente en la punta del iceberg, pero también hablamos de los estereotipos y hablamos de lo que son las etiquetas. Creo que nosotros en el grupo pues también somos de afuera. Algunas personas, algunas de ustedes también son de afuera y han venido muchos años a vivir, han trabajado muchos años aquí. Y creo que también hay una cuestión que se llama la añoranza, que es la que nos permite tener esa emoción y esa conexión con nuestra tierra de origen. Y no obstante, pues tenemos familias de origen que nos permite tener esos recuerdos y ese contacto permanente para decir, no me he desconectado de mi tierra. Pues en el teatro pasa lo mismo. Vemos en las obras de teatro que llega el personaje del extranjero y es ahí donde empezamos como a jugar, a descifrar de dónde es, quién es, cómo es. eh, pero inicialmente vemos la primera parte. Ahí viene el moro, viene el árabe, hablamos de teatro, ¿no? Hablamos del teatro en el concepto de moro como en lo teatral, para no ser despectivos, o sea, para que no se malinterprete. En el teatro pues hablamos de los moros y cristianos, por así decirlo. Entonces, hablamos de la cultura evidente. La cultura evidente en la parte inicial de ese iceberg de las culturas. La cultura evidente, como lo he dicho antes, es la característica que nos lleva como buenos observadores a decir, bueno, esta persona, este personaje es de tal lado y punto. Nos quedamos con decir es del punto X y ya está. No profundizamos. Cuando la estructura del drama va creciendo, ya podemos identificar un poco porque vemos la cultura profunda o la cultura media dentro del personaje. Son las actitudes. Las actitudes quiere decir que cómo se reflejan los valores culturales en las situaciones específicas, por así decirlo, de la vida diaria, como trabajar o socializar. Esa persona llega tarde, o esa persona saluda poco, o esa persona me mira de forma extraña antes de poder entablar una conversación. Me genera misterio. ¿Y por qué llega tarde? ¿Y por qué me llega tarde si yo siempre llegué temprano a la cita? Nos quedamos de ver a las 10 de la mañana en el parque para, para ver, para ver el sol y para caminar un rato y me llegó muy tarde. Me llegó media hora tarde. ¿Será que ese es el ritmo de la persona en su origen de la cultura? No nos preguntamos, no lo barajamos. Pero a medida que va pasando el tiempo, vamos conociendo, como les comento, esa cultura profunda y esa cultura media de la persona, de la parte cultural. Entonces es así como nosotros, como les digo, ya sea de afuera o ya sea de la intracultura, vamos entendiendo ese comportamiento para la estructura del personaje. Cómo se mueve, por así decirlo, cómo se mueve, cómo camina, eh,
cómo me mira, como lo he dicho antes. Entonces ahí seguimos profundizando mucho más en la estructura del personaje. Ya bajaremos un poco más en los valores centrales, que serían como las ideas aprendidas sobre lo que es considerado bueno, malo, correcto, incorrecto, aceptable o inaceptable. ¿Es aceptable eructar en la mesa, por ejemplo? No, ¿cierto? Que a nivel comportamental dice, que esto me parece una parte maleducada de eructar en la mesa. Pero si en esa cultura de origen eructar en la mesa nos genera bienestar. Entonces ahí es donde vienen los choques culturales. Ahí es donde viene el descubrimiento y la estructura del personaje. Que sorprende, que sorprende. Y ojo, estoy trasladando la información de lo que es una carga cultural real en la evolución de las culturas y llevarlas al teatro para exponer. No estoy diciendo que el personaje va a eructar directamente en escena y por qué no, se puede simular. Pero es para que tengamos esa fórmula o esa manera de identificar. Por ejemplo, hablemos de un personaje mexicano en una obra de teatro que está en España. El personaje es mexicano y el personaje todo el tiempo no va a estar diciendo, ándale, ándale, buenos días, ándale, ándale, ándale. Pues tampoco, porque vamos a la etiqueta de que todos los mexicanos dicen, ándale, ándale, ándale. Pues no, pero sí tienen una manera de hablar que es la parte sociolingüística, que nos permite ir a esa forma cantadita y por eso identificamos que el personaje es mexicano dentro de, por así decirlo, el arquetipo que nos podemos llegar a imaginar o de cómo lo podemos jugar en el escenario. Entonces, si nos damos cuenta, vamos a ese origen de nuestra cultura en cuanto a la religión, en nuestras danzas, nuestra comida, nuestra forma de hablar, nuestros tiempos de cómo llegamos a una cita, y todo eso es lo que nos permite identificar. Entonces, les invito pues a que hagamos ese ejercicio de crear personajes. Como les digo, siempre vamos a estar creando personajes. Y si procuren siempre tener esa libretita que les he comentado antes, para tener estas anotaciones. A pesar de que es un video que les envío, veámoslo varias veces y saquemos apuntes de esa libretita para ir sacando lo que más necesitemos de información para esa estructura de los personajes. Hoy pues, como les digo, es el iceberg de la cultura en lo interesante que es el descubrirnos a nosotros mismos. Si nosotros hemos venido de afuera, en mi caso, yo vengo de afuera, en el caso de ustedes también, si de pronto también, no simplemente hablo de afuera del país, sino también de otra región dentro de España, que nos permite identificar nuestra propia o la propia intracultura de su región y de todos los efectos que ha pasado o que han tenido en cuanto a la inclusión social de su vida, ya sea en Madrid, si son de afuera de Madrid. Y si somos de afuera de España, pues también. Todos esos son elementos que nos sirven para crear esos personajes y entender, en primera persona, entender lo que es el choque cultural, pero también la integración y la cohesión cultural. Y eso nos permite hacer obras o hacer material, o tener material vivo y vivencial para estructurar el personaje. Así pues les dejo una tarea más, les dejo información más detallada sobre lo que es la invención del humano. Hablemos de Shakespeare, hablamos de El Mercader de Venecia, que tiene mucho que ver con lo que estoy hablando ahora. Entonces, vamos, seguimos avanzando en las estructuras de nuestras clases. Gracias por la paciencia, espero que les llegue con un buen tono de voz esta posibilidad de este video. Y una vez más, bienvenido a noviembre, bienvenida a la determinación. Sigamos cuidándonos en salud, digamos que sigamos aplicando esta conciencia ciudadana para hacer de Madrid un lugar de gran estancia, un lugar para poder sentirnos orgullosos de la ciudad de Madrid y de nuestra comunidad de Madrid. Seguimos adelante. Un abrazo y buena semana. Nos vemos la próxima semana.